Saludos cordiales. A continuación abordaremos una de las fronteras más complejas y humanas dentro de la investigación cualitativa, como lo es el método biográfico e historia de vida. Este análisis está fundamentado en una obra coordinada por Irene Baselacci en el año 2006, referente a las estrategias de investigación cualitativa. Resulta notorio el hecho de cómo a menudo nos centramos en ese dato clínico, en ese análisis estadístico y dejamos completamente de lado a la persona y sobre todo al entorno en el que éste se desenvuelve. Y es aquí donde este método tiene una gran utilidad. Para dominarlo, debemos entender que primero existe esa ruptura ontológica fundamental, donde pasamos de la tradicional epistemología del sujeto cognoscente, donde el investigador ya deja de ser un observador distante a convertirse en una epistemología del sujeto conocido, como lo plantea Baselacci. Esto significa reconocer en el otro una igualdad esencial. Esta metodología atraviesa el paradigma de la igualdad esencial, donde el conocimiento es una construcción cooperativa entre sujetos iguales y el investigador reconoce en el otro una identidad con componentes esenciales y existenciales únicos. Esto genera una transformación mutua. Aquí el relato no es un depósito solamente de información, sino una interacción cognitiva donde ambos participantes se transforman. Y por último tenemos lo que es la verdad biográfica, que busca precisamente eso, la verdad, reconociendo que es la persona donde se inscriben las rupturas sociales. Por consiguiente, el conocimiento aquí no se extrae del paciente, sino que se construye cooperativamente. En tal sentido, es fundamental que manejemos lo que es la taxonomía. Como investigadores, debemos de mantener ese rigor terminológico, por lo cual abordaremos los siguientes conceptos claves. El relato de vida constituye la narrativa cruda, oral y subjetiva de la experiencia tal cual como es contada por su autor, mientras que la historia de vida es nuestro propio producto científico, es el constructo donde nosotros como investigadores integramos a ese relato oral, la historia clínica, cartas, fotografías y sobre todo el contexto socio-histórico en el cual ese sujeto se desenvuelve. No podemos dejar de lado las historias de familia, que representa esa unidad autoorganizada esencial para entender la supervivencia de ese contexto de vulnerabilidad de nuestro autor. El análisis revela que los sujetos no son entes pasivos, sino que toman decisiones coordinadas y dependiendo del entorno en el que ellos se encuentran. En relación al muestreo teórico se genera una gran interrogante y es ¿a quién debemos seleccionar para realizar nuestra entrevista? Recordemos que este método no busca una representación estadística, sino la significancia de la teoría. En consiguiente, se seleccionará ese caso por su gran potencial para representar la investigación o una teoría. Por su parte, Baselacci y Michelini sugieren tres perfiles para ese entrevistado: el de la gran persona, el de la persona marginal y el de la persona común. La gran persona representa ese individuo decisivo en un hecho histórico o de una institución. Por su parte, el marginal son sujetos que viven en el límite de dos mundos culturales. En su relato se cuestiona lo que la sociedad considera como normal, mientras que la persona común es el sujeto anónimo, cuya vida cotidiana refleja la estructura general de esa sociedad. Otro aspecto importante a considerar es que dicha entrevista se debe de estar guiada por un eje temático, el cual actúa como un filtro que organiza la mirada del investigador. En salud, esto suele centrarse en la trayectoria de una enfermedad o el impacto que esa enfermedad genera a la identidad de ese paciente. Recordemos que la guía debe ser abierta y diacrónica, organizada por etapas vitales que van desde la infancia hasta la ancianidad y a su vez deben de estar cruzadas por esferas como la familia, la educación y los sistemas de salud. Ahora bien,
En relación a la estructura, ¿cómo vamos a realizar esta entrevista? Te recordemos que existe un evento de co-construcción. Aquí el encuentro biográfico, el investigador actuará como el principal sensor de datos y para lograr esto es necesario que exista un pacto de confianza donde el interlocutor debe ser reconocido como un ser humano que confía su vida en manos del científico, por lo cual se requiere de la escucha activa y respetando sobre todo los tiempos biográficos y los silencios. A su vez, se debe de identificar las epifanías o los turning points, que son los momentos críticos que marcan un antes y un después de un diagnóstico, para así profundizar en estos hitos que permiten comprender cómo el sujeto reorganiza su identidad. No se puede dejar de un lado los instrumentos de recolección de la información, que van a incluir desde informes condensados como notas rápidas en el campo hasta informes más ampliados y elaborados, que estos se detallarán en un encuentro post-entrevista. Ahora bien, ¿cómo vamos a procesar esta información? Se guía por el principio de Strauss y Corbin, quienes proponen la creación de una codificación abierta, axial y selectiva, donde la abierta se busca fracturar los datos para identificar los conceptos iniciales y códigos en vivo. Mediante la axial se establecen las posibles relaciones entre categorías y finalmente, la codificación selectiva se centrará en una categoría principal que explique las diferentes variaciones observadas. Aquí se pasará desde una descripción densa, como lo propone Webster, hasta una densidad más conceptual, como lo propone Gaudí-Siori. En relación al criterio del rigor científico, esto debe estar basado en la credibilidad, reforzado por la triangulación y a su vez validado por los propios participantes o members checking. Esto asegura que nuestra investigación sea auditable y científicamente sólida, por lo cual debe de pasar por tres procedimientos esenciales, lo que es la comparación constante, la saturación teórica y la triangulación. Me gustaría ejemplificar brevemente qué beneficios puede tener este método investigativo a mi propuesta de tesis doctoral titulada Terapia ortomolecular como mecanismo de restauración identitaria en el VIH. A través de este método biográfico se plantea que la terapia ortomolecular trasciende meramente lo nutricional para convertirse en un ejercicio de soberanía personal, descrita propiamente por la persona quien vive o se encuentra transcurriendo por esta situación. Para concluir, debemos recordar que hacer historias de vida en ciencia de la salud es un acto de humanización. Es reconocer que detrás de cada diagnóstico hay una biografía interrumpida que busca una nueva oportunidad. Muchas gracias.